Amigos del programa A la Historia por Media Calle. Aquí hoy, martes 16 de marzo del año 2021, en esta plataforma de Voces por Media Calle. Vamos a hablar hoy de una propuesta que está en trámite en la Asamblea Legislativa que puede resultar, no sé qué tan importante puede ser, pero sí es relevante para algunos aspectos, que es un proyecto de ley que se presentó hace ya bastante tiempo a la Asamblea Legislativa para que los candidatos a diputados, a presidente y vicepresidentes y a los puestos de elección popular, eso incluirá también regidores y síndicos y todo eso, a la hora de inscribir sus candidaturas ante el registro electoral y ante el Tribunal Supremo de Elecciones, el partido y esos candidatos por los que van esos partidos tienen obligación de entregar un esbozo biográfico al tribunal y una foto para poder inscribir sus candidaturas. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido de esto es que esos datos se tengan a la vista para cualquier persona que quiera consultarlos, que vea la foto, ¿verdad? A ver qué tal le parece, si no es un problema solo de belleza, sino que vibra le produce la foto por sí misma, ¿verdad? Sino que también haya una especie de nota biográfica de la persona, qué hizo, cuándo nació, dónde nació, en qué ha trabajado, qué estudió, en fin, si es casado o no es casado, todos esos detalles que pueden ponerse justamente para ilustrar, para dar información de un candidato que la gente debe tener de conocimiento mínimo, no importa si no tiene estudios primarios, si no tiene estudios secundarios, si no tiene estudios universitarios, si fuera el caso, ¿verdad? Lo importante es que en esa hoja de vida pues se vea una persona honrada, honesta, que transpire sinceridad, ¿verdad? En todo sentido. Y la foto puede ayudar, ¿verdad? No es como en el siglo XIX, a principios del siglo XIX incluso había una teoría en derecho penal del criminal nato. Entonces, dependiendo de la carota fea que podía tener una persona, podían creer que ya era por esa circunstancia un criminal, un delincuente. Obviamente, esa teoría fue superada en la realidad del derecho penal y en la vida social, ¿verdad? Yo podría decir que no hay personas feas, ni mujeres feas, ni hombres feos. Al final, todas las personas tienen su par, todas las personas encuentran a alguien a quien les gusta. De manera que el concepto de belleza en ese sentido es muy variable y es muy particular y es muy personal incluso. Entonces, a eso no debe influir en ese sentido. Pero ahí viene lo bonito. En este sentido, se ha presentado un proyecto de ley para que sea obligatorio que las personas inscriban sus candidaturas con una foto y con datos biográficos. Y en el caso de los candidatos a la presidencia, también se les pide que entreguen planes de gobierno. De esto es que vamos a hablar esta tarde, ¿verdad? Lo de la foto, lo de la pequeña biografía ya viene funcionando en el Tribunal Supremo de Elecciones. Desde hace ya varios procesos electorales, el tribunal pide, no exige, pide que los candidatos presenten su biografía, un dato biográfico y una foto, y esta se pone en una página especial que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, que la maneja el Instituto de Formación en Democracia de ese tribunal, que es una institución que colabora mucho en el proceso y en educación cívica nacional y electoral. Y ahí se pueden ver candidatos y se pueden ver caras y algunos datos básicos, sin que todos los presenten ni que sea obligatorio hacerlo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya eso se viene haciendo. Lo de los planes de gobierno, esta es una cuestión que se obliga desde hace muchísimos años. Yo fui candidato a la presidencia en 1998, en el 2002 y en el 2006, y en esas ocasiones se nos pedía que presentáramos
un plan de gobierno. La del 98 fue más bien como un esbozo de principios generales que íbamos a hacer. En el 2002 y en el 2006 se elaboró un plan de gobierno más pensado para ejercer gobierno y ganar las elecciones. Aunque en el 98, en el caso nuestro, con Fuerza Democrática, quedamos en el tercer lugar y con una fuerza muy importante, con 3 diputados electos, digamos, no ofrecimos un plan de gobierno estricto así, ¿verdad? Como sí lo hicimos en el 2002 y en el 2006. Digo esto nada más para señalar que desde hace muchos años se viene acostumbrando a esto. Y los partidos, especialmente los grandes, Liberación, la Unidad Social Cristiana y esos partidos, generalmente han presentado también un plan de gobierno que lo hacen hasta como un librito para la campaña electoral. Y así se pueden conseguir libros de campañas electorales anteriores donde están plasmados sus planes de gobierno. Ahora, de esto es que quiero hablar. Para ser diputado en Costa Rica y para ser presidente de la República no se requiere nada más que ser costarricense. Oigan lo que estoy diciendo, ser nacido en Costa Rica o ser nacionalizado costarricense, ¿verdad? Eso es lo único que se pide. Además de esto, ahora sí, para ser diputado, para ejercer el voto, ser ciudadano, un ciudadano es la persona que tiene los derechos políticos, que puede tomar decisiones para elegir y ser electo. Para ser ciudadano se requiere tener 18 años. Esto fue modificado allá por 1974, para la elección del 74, se exigía para el 70, para ponerlo mejor así, tener 21 años. Después se modificó a los 18 años y eso fue importante porque fue un reconocimiento al voto de los jóvenes. Se bajó de 21 a 18 años hace 50 años, ya hace bastante tiempo. Eso sigue existiendo. Entonces, un votante es una persona mayor de 18 años que tiene la categoría de ser ciudadano. Ese es el punto importante. Pero para ser diputado se requiere tener 21 años. Entonces, no todos los votantes pueden ser diputados, solo aquellos mayores de 18 años. Perfectamente podría avanzarse hoy a una reforma que diga que a los 18 años también se puede ser diputado. ¿Por qué no? Ahora los muchachos son más maduros, tienen más información, más niveles culturales. También puede haber muchachos con 0 cosas en la cabeza, pero digamos en general, quien aspirará a un puesto de elección popular a los 18 años, se supone que es una persona que de muchas maneras le inquieta, le gusta, le apasiona la política o está vinculado por razones familiares o de amistades o personales a las cosas políticas y le atraen y quiere cumplir una función cívica muy importante. Entonces yo creo que un problema de la juventud es luchar en este momento por el voto a los 18 años. Yo pondría eso como una meta importante hasta para el próximo gobierno, que los candidatos, algunos de ellos por lo menos se atrevan a señalar el voto, no solo el voto, la condición de poder ser diputados a los 21 años, no a los 18, sino a los 21. Ya esto es avanzar democráticamente. Ya hemos tenido 50 años de experiencia prácticamente de votantes de 18 años. ¿Por qué no avanzar a darles la responsabilidad de que a los 18 años también puedan ser diputados en ejercicio? Eso es muy significativo. Entonces, para ser ciudadanos se necesitan 18 años. Pero para ser diputado, aquí sí, se requiere tener 21 años. Esa es la edad mínima que se pide para ser diputado. Para ser presidente se requiere tener 30 años y también para los vicepresidentes se requieren 30 años. ¿Por qué? Porque los vicepresidentes pueden sustituir al presidente de la República y en ese sentido se requiere que tengan 30 años, de lo contrario no podrían sustituirlo, pero si no los tienen tampoco podrían ser candidatos a la vicepresidencia porque es un requisito formal tener 30 años. ¿Verdad? En los últimos procesos electorales, los candidatos generalmente han presentado esas hojas de vida
algunos presentan esas fotos, etcétera, ¿verdad? Así como se tienen estos requisitos para ser, hay también impedimentos para no ser, ¿verdad? Para ser diputado, entonces se requiere ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 18 años, ser costarricense por nacimiento, padre o madre costarricense, nacer en Costa Rica, o por naturalización. Por naturalización significa que son aquellos ciudadanos extranjeros que han adoptado la nacionalidad costarricense con 10 años de residencia en el país después de haber obtenido su nacionalidad. Es decir, no es que solo yo obtengo hoy la nacionalidad y ya me puedo postular, no, tengo que ser costarricense por naturalización y 10 años mínimo de vivir en Costa Rica. Han habido ciudadanos en ese sentido extranjeros que han sido diputados. Pongo dos casos de dos primeras damas, doña Gloria Bejarano de Calderón, que fue diputada, y doña Karen Olsen, que fue diputada, ¿verdad? Y que eran ciudadanas extranjeras, una gringa y la otra mexicana, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, está claro que en eso así se puede ser también diputado, pero ellas no podrían ser vicepresidentas y ni menos tampoco presidentas. El último presidente extranjero que era nicaragüense de origen fue Ascensión Esquivel allá en 1902, 1906, porque todavía en esa época se traía un poco la cola del siglo XIX, del federalismo centroamericano, el unionismo centroamericano, de la gran nación centroamericana. Había algo de eso y no habían tantos impedimentos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, para ser diputado, esos son los requisitos. Pero no pueden ser electos diputados ahora sí. El presidente de la República o quien lo sustituya en el ejercicio de la presidencia en el tiempo de la elección. En el tiempo de la elección significa que mientras no haya proceso de elección, el vicepresidente que renunciaría a la vicepresidencia podría ser postulado a una diputación. Fíjase bien, los ministros de gobierno tampoco pueden ser diputados, pero además los ministros tienen asiento en la Asamblea Legislativa, tienen un asiento ahí, pueden llegar cuando quieran. Los magistrados propietarios de la Corte tampoco pueden ser diputados simultáneamente, ni los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, ni los propietarios ni los suplentes en ambos casos. Tampoco el director del registro civil. Aquí se habla en la Constitución de los militares en servicio. Ese concepto militar habría que cambiarlo. Yo creo que hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque nosotros eliminamos el ejército en 1949. En esta Constitución del año 49 fue eliminado. Y todavía se conserva el concepto de militares en servicio activo. Ahí habría que poner de las personas que sirven a los cuerpos policiales o alguna cosa más orientada en la civilidad de las fuerzas policiales que tenemos nosotros y no el concepto ese militar que se asocia mucho al ejército. Yo creo que ese inciso quinto de la Constitución para el caso de los impedimentos estos debería modificarse para que se diga eso, las personas que están activamente en los cuerpos policiales activos no pueden ser, ¿verdad? En parte porque eso tiene que ver también con las limitaciones que se le establecieron al ejército con su eliminación. Y desde antes, cuando se habían establecido también conceptos por los cuales los militares no pueden opinar, no pueden participar, no pueden deliberar, como se dice, sobre asuntos políticos. Su función es cuidar la seguridad del Estado, cuidar el territorio nacional, velar por la soberanía nacional, cuidar el pabellón nacional. Ellos tienen obligación se queda en depósito en manos de las fuerzas policiales del país, etcétera, en ese sentido, pero no pueden participar activamente en política. Los que ejerzan, aquí dice, jurisdicción, autoridad civil o de policía extensiva a una provincia como era antes, tampoco pueden ser candidatos a diputados
ni los gerentes de las instituciones autónomas. Tampoco pueden ser diputados los parientes de quien ejerza la presidencia de la República hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive. Esas incompatibilidades afectan a quienes se desempeñen en cargos indicados dentro de los 6 meses anteriores a la elección. O sea, si la elección es en febrero, 1 de febrero, entonces todo el mes de enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre y agosto. Es decir, todos esos, si renuncian a sus condiciones al 31 de julio, pueden entonces sí ser candidatos a diputados. Si se quedaron después al 1 de agosto, ya cayeron en esa prohibición, ¿verdad? Hay un datillo interesante en la Constitución Política que dice que esta prohibición no rige para los que sean llamados a formar parte de delegaciones internacionales ni para los que desempeñan cargos en instituciones de beneficencia o sean catedráticos de la Universidad de Costa Rica u otras instituciones de enseñanza superior del Estado. No se prohíbe maestros, profesores, a la gente que ejerce puestos en la educación pública, en universidades y en instituciones de enseñanza superior del Estado no se les prohíbe su condición para ser diputados. Es decir, un rector podría ser candidato a diputado, eso es. Pero aquí hay algo que es interesante. Aquellos que forman parte de las delegaciones internacionales. Una delegación internacional puede ser una embajada. Entonces, una embajadora o un embajador o un cónsul, alguien que se desempeña en la función consular, perfectamente podría ser candidato a diputado sin esa prohibición expresa de los 6 meses. Podría ser literalmente hasta el momento en que se inscriban las candidaturas, septiembre, octubre. Esa es una interpretación mía, por supuesto, ¿verdad? Porque el concepto de delegación internacional no es solo la delegación deportiva o la delegación cultural o la que está por allá en una gira o lo que sea, no. Aquí habla de las delegaciones internacionales que son las que representan a Costa Rica. Y en ese sentido, las del cuerpo diplomático, salvo que hubiera alguna prohibición particular en el servicio diplomático, porque obviamente los funcionarios del servicio diplomático no pueden asumir posiciones políticas. Eso está claro. Son representantes de Costa Rica y como tales actúan. Y al interior del país ellos no pueden, digamos, ser activos políticamente mientras están en ejercicio de sus cargos, ¿verdad? Entonces, esas son situaciones particulares. En el caso del presidente y de los vicepresidentes, igualmente se requiere ser costarricense por nacimiento y ciudadano en ejercicio. Aquí ya no es naturalizado, aquí es costarricense. Costarricense puede ser aquel que nazca en Costa Rica, eso viene de una vieja tradición, ius solis, el derecho del sol que lo vea uno nacer. Territorio nacional costarricense, es costarricense el que nace en Costa Rica. Un chiquito, una señora embarazada, llega en avión y a los 3 meses nace aquí un chiquito, José Figueres, ese chiquito es costarricense, ¿verdad? Un migrante que cruza la frontera y al día siguiente tiene un chiquito aquí en Costa Rica, ese chiquito es costarricense. Muchas veces se decía que nicaragüenses cruzaban la frontera solo para que sus niños tuvieran la nacionalidad costarricense y además tuvieran acceso, obviamente, a la seguridad social costarricense, que era mejor que la de Nicaragua. Bueno, aquí se ve eso. Pero también existe el ius sanguinis. Ius sanguinis es una expresión del derecho romano antiguo que dice que uno es de la nacionalidad de la sangre que a uno lo formó. Si el papá es venezolano, entonces uno es venezolano también. Si el papá es gringo, uno es gringo y así. Y si la mamá también tiene eso, y si la mamá es española y el papá uruguayo y nació en Costa Rica, tiene las 3 nacionalidades, ¿verdad? Por ius solis y por ius sanguinis tiene las otras 2. Eso es ser costarricense por nacimiento y además ciudadano en ejercicio, ser mayor de 18 años.
En el caso del presidente de la República y los presidentes, se requiere ser mayor de 30 años. Esa es una condición, una especie de grado de madurez, ¿verdad? De madurez. En las condiciones actuales, pareciera que la tendencia es a mantener esa edad, no menor. Pero es usual que generalmente en la mayoría de los países haya tendencias a que los candidatos a las presidencias tengan más de 30 años, ¿verdad? Es el caso, por ejemplo, los magistrados a quienes se les exige tener un ejercicio de la profesión de abogado de 10 años por lo menos y además ser mayores de 35 años. En el caso de los magistrados ha habido discusiones para aumentar la edad para ser magistrado a 40, 45 y algunos piensan que hasta 50 años, ¿verdad? En una sociedad como la nuestra, donde ya la gente tiene expectativas de vida de 70, 80 y más años, bueno, ser a los 50 años magistrado podría ser una cláusula que podría establecerse por ahí. Por lo menos son cosas que se han discutido. Obviamente va a ser muy difícil que eso pase, pero en todo caso son cosas que se vienen discutiendo, ¿verdad? Y la otra cosa, ahora sí muy importante, que es obligada para el presidente de la República, los vicepresidentes de la República, para el presidente de la Corte, para el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Asamblea Legislativa, es que se debe ser del Estado seglar. No puede haber curas, no puede haber sacerdotes. Discutible es los pastores evangélicos que llegan a la Asamblea Legislativa, porque esos son una condición diferente y no tienen ese rango, ese estatus, esa solemnidad que tienen los sacerdotes, digámoslo así. Entonces, ser del Estado seglar aquí es casi una prohibición contra los sacerdotes, porque además es una prohibición que viene cuando en Costa Rica las otras religiones no tenían ninguna importancia y casi ninguna afiliación. Entonces, se había establecido eso. ¿Y eso por qué? Porque ser del Estado seglar significa que el presidente no puede tener una autoridad superior encima, más que su conciencia. Y, obviamente, su obligación de cumplirle al pueblo, ¿verdad? Cuando hay un sacerdote, hay sobre el sacerdote una jerarquía de jefaturas hacia arriba. El obispo, el arzobispo, el cardenal, el papa, en fin, ahí para arriba, ¿verdad? Entonces, frente a eso, no puede haber a un presidente, alguien que se le imponga desde arriba por razones morales, por razones espirituales o por razones religiosas. Por eso se dice ser del Estado seglar. Y todos los presidentes de Costa Rica han sido del Estado seglar, excepto, ahora sí, ahí sí, los primeros gobiernos que nosotros tuvimos entre 1821 y 1823, ahí hubo sacerdotes brillantes, inteligentes, independentistas, todos ellos, a favor de la independencia. En 2 ocasiones, en las juntas de gobierno primeras que hubo, fueron presididas por sacerdotes. Es el único caso en la historia nuestra donde ha habido sacerdotes presidiendo juntas de gobierno en este caso, ¿verdad? O presidiendo gobiernos, aunque fueran de corto plazo. Algunos gobiernos eran de días, otros fueron de meses. Pero esa es la única excepción en que funcionó que sacerdotes cumplieran eso. Pero eso tenía también que ver con la época. El pueblo de aquella época era muy analfabeta en general y los sacerdotes tenían que estudiar y los hombres de letras eran pocos. Entonces, quienes tenían acceso a los órganos de poder en ese momento eran gente generalmente ilustrada, entre comillas, educada, que tenía formación educativa, obviamente que sabía leer y escribir, ¿verdad? Y en ese sentido son los únicos casos que tenemos de 2 situaciones, me parece que son 2 nada más, en que hubo sacerdotes que ejercieron la presidencia de esas juntas. De ahí en adelante, cuando se creó la jefatura de Estado y el Estado de Costa Rica, desde 1824 hasta 1848,
y la presidencia de la República durante ese periodo hasta hoy, ya no se puede ser sacerdote y ser presidente de la República o de alguno de los poderes de la República, por la misma razón que expliqué en ese sentido. El impedimento para ser presidente está en que el presidente no puede ser electo presidente ni vicepresidente. Aquel presidente que hubiera ejercido la presidencia durante el periodo que está transcurriendo. ¿Por qué? Porque no se permite la reelección consecutiva en Costa Rica. Ni tampoco el vicepresidente o quien lo sustituya, si lo ha sustituido durante la mayor parte de un periodo constitucional. Aquí el periodo constitucional sería un año, una legislatura. Va desde el 1 de mayo hasta el 30 de abril. Es decir, todos los dos actuales vicepresidentes que existen, ninguno podría ser candidato a la presidencia porque ya están metidos dentro de ese periodo. O el vicepresidente que hubiera conservado esa calidad en los 12 meses anteriores a la elección, igual, por la misma razón. O quien en su lugar ejerciera la presidencia por cualquier lapso de tiempo en ese periodo. Por ejemplo, vamos a ponerlo así, Francisco Antonio Pacheco era diputado, el único diputado que ha ejercido 4 veces seguidas la presidencia del Congreso. Mérito indiscutible de Francisco Antonio Pacheco, que fue ministro de Educación, brillante diputado, 4 veces, fue todo el periodo de Óscar Arias, fue el presidente de la Asamblea, pero Óscar Arias se quedó sin un vicepresidente porque renunció y sin la otra vicepresidenta porque también renunció para asumir la candidatura presidencial en el 2010, doña Laura. Entonces, el presidente quedó solo, pero como el presidente tiene compromisos internacionales y sale del país, entonces quien le sustituye es el vicepresidente. Si no está el vicepresidente 1, el vicepresidente 2. Si no está el vicepresidente 2, el presidente de la Asamblea Legislativa. Y entonces Francisco Antonio Pacheco lo suplió, lo sustituyó, si no recuerdo yo mal, cerca de 9 veces durante el periodo en que se quedó sin Laura. De manera que a modo de broma podría decir yo que es el presidente que más veces ha ejercido la presidencia de la República, ¿verdad? Porque se las hacía continuas. A medida que salía Óscar, volvía a entrar él, salía Óscar, volvía a entrar él, salía Óscar, volvía a entrar él. Así sustituyó a Óscar 7 veces por lo mínimo, pero pudo haber sido 9. El que más ha ejercido la presidencia, aunque sea por breves plazos y de manera bastante continua, fue Francisco Antonio Pacheco. Obviamente no podía ser candidato a la presidencia, podría hacerlo ahora, pero no está de candidato dentro del Partido Liberación Nacional, ¿verdad? También el que sea por consanguinidad, afinidad, ascendiente o descendiente o hermano de quien ocupe la presidencia de la República al efectuarse la elección o del que lo hubiera desempeñado en cualquier lapso dentro de los 6 meses anteriores. Eso se estableció en el año 49, pero antes del 49 existían esas posibilidades. El hermano del presidente era el vicepresidente o el designado a la presidencia, designado se llamaba en esa época, designado a la presidencia. Y entonces entraban ahí. Un día de esto voy a hacer un programa sobre esos pares, sobre los familiares cercanos, ¿verdad? De presidente y hermano, de cómo se estaban ahí cerca y cómo estaban vinculados y cómo estaban metidos en un proceso electoral y en el otro iban juntos de un lado para otro. Y eso se veía bien en la sociedad costarricense. Yo no veo que eso se siga, no sé por qué tiene por qué verse mal, si la gente es honrada, honesta, sincera, ¿ah? No tiene por qué establecerse ese tipo de prohibiciones. Bueno, pero aquí digamos es un purismo que surgió en el 49, reaccionando justamente contra esas formas de vida democrática que teníamos antes del 49 y en las cuales, digamos, personas muy allegadas entre sí podían ser candidatos simultáneos en una misma fórmula
de presidente y nombrados por la Asamblea Legislativa designados a la presidencia, ¿verdad? O presidente y diputados, etcétera, todo eso se puede hacer. O hasta, como sucedía antes del año 49, que se permitía a veces la doble candidatura en distintos partidos políticos. Creo que yo les he enseñado una hoja electoral del año 30 donde se aprecia muy bien eso, donde una misma persona va de candidato en una misma elección por dos partidos políticos distintos. Otilio Ulate Blanco en 1930 iba por dos partidos políticos, uno por San José y otro por Alajuela, salió por Alajuela. Entonces, en ese sentido, uno puede entender, digamos, que eso se permitía. Y es hasta interesante pensar por qué se permitía eso, porque ahí eran las valoraciones que tenían los partidos políticos de grandes personajes. Y entonces ambos partidos querían llevarlos de candidatos y los candidatos aceptaban ir por esos dos partidos. Al final, ¿por qué? Porque lo que estaban haciendo era tratar de llegar a la Asamblea Legislativa a cumplir una función cívica, ciudadana, importante. Y ambos partidos les reconocían esas virtudes para que fueran a desempeñarse como tales. Bueno, eso no está en discusión hoy. Y creo que hoy asustaría que esas situaciones se produjeran, pero de todas maneras, eso se daba antes, ¿verdad? Los que hayan sido ministros durante los 12 meses anteriores, los magistrados tampoco pueden ser candidatos, los miembros del Tribunal Electoral, el director del Registro Civil, igual que para diputados, los directores de instituciones, toda esa cosa, aquí agregan para ser presidente también el impedimento al Contralor General de la República y al Subcontralor General de la República. Perfectamente podrían meter ahí al procurador y no sé si a la defensora, a los habitantes, aquellos que son nombrados hoy, excepto el procurador, los nombrados por la Asamblea Legislativa, que perfectamente podrían meterlos dentro de esas prohibiciones. Para ser, ¿cómo se llama?, ministro, igual se requiere ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 18 años, ser igualmente costarricense por nacimiento, por naturalización, como se puede ser diputado, no presidente. Bueno, en el caso del presidente sí por nacimiento, pero no por naturalización. Ser del Estado seglar, hoy ya no se permiten sacerdotes ministros. El último sacerdote ministro fue Benjamín Núñez Vargas, que fue ministro de Trabajo de la Junta fundadora de la Segunda República de José Figueres durante el periodo 48-49. Y en el caso de los ministros se les exige haber cumplido 25 años. Es una edad razonable, baja. A los 25 años ya hay mucha cantidad de jóvenes, muchísimos jóvenes en Costa Rica que tienen una, dos o hasta tres profesiones, o uno, dos o hasta tres títulos dentro de una carrera profesional, y gente muy capaz, muy valiosa, y en ese sentido, bueno, ser 25 años ministro está bien, es una buena edad, ¿verdad? Igual la función de ministro es incompatible con el ejercicio de todo cargo público, igual que tienen los diputados, ¿verdad? Bueno, esas son, digamos, las prohibiciones que se establecen y las condiciones para ser, ¿cómo se llama? Diputados o ministros o presidente o vicepresidente. Hay una cuestión importante en los ministros, en los vicepresidentes, perdón, es que ellos pueden ser nombrados ministros. A un vicepresidente lo pueden nombrar ministro, ¿verdad? La Constitución política no regula nada sobre la primera dama de la República, que tiene una función, tiene un estatus, tiene un señorío, tiene una distinción muy importante. Yo creo que debería establecerse un capítulo sobre la primera dama, donde se asignen sus funciones oficiales, obviamente, y al mismo tiempo que se establezcan, digamos, las funciones, más que todo, porque ahí no puede poner impedimentos para ser primera dama, porque eso las escoge el presidente, si es casado, no es casado, si es juntado, si no es juntado, etcétera. Todos esos son detalles prácticos. Ha habido matrimonios, no matrimonios,
uniones de presidente con primera dama que no tienen la formalidad del matrimonio, otros sí la tienen, ¿verdad? En algún momento, como están las leyes hoy, podría haber una pareja presidencial del mismo sexo, ¿verdad? Si es de hombre a hombre, ¿cómo llamamos al hombre? Primera dama, ¿no? Obviamente, primer caballero, ¿verdad? ¿Cómo se llamó al esposo de doña Laura Chinchilla? Miranda, que ya falleció. El título que le corresponde es el de primer caballero. En Estados Unidos me llamó la atención ahora con la elección de Biden, al esposo de la vicepresidenta de la República lo llaman oficialmente el segundo caballero de los Estados Unidos. ¿Por qué el segundo? Porque el primero queda en rango para quien ocupe la presidencia de la República. Si alguna vez llega a ocuparlo una mujer, su esposo será siempre el primer caballero. El segundo siempre es para el primer, en el caso de Estados Unidos, para el vicepresidente, que es uno solo. En el caso nuestro, entonces sería el primer caballero, ¿verdad? En el rango presidencial, el segundo caballero en el rango vicepresidencial y el tercer caballero, si fuera el caso, para el esposo de la segunda vicepresidenta, ¿verdad? El esposo de doña, ¿cómo se llama? De Epsi Campbell, perfectamente podría arroparse en la imagen esa del segundo caballero de la República o del primer caballero de la República, en ese orden que les he explicado yo ahora. Eso se los dejo ahí para que ustedes piensen, reflexionen, porque se ha criticado muchas veces a doña Epsi cuando ha salido del país. Bueno, lo hacía cumpliendo funciones de ministra y se llevaba a su esposo, pero si lo hacía en funciones de vicepresidenta, perfectamente podría calzar la figura de protocolaria del acompañante oficial del vicepresidente si es su esposa o de la vicepresidenta si es su esposo. Son aspectos que podemos discutir y pensar sobre el funcionamiento democrático nacional. Casi nadie piensa sobre estas cosas, tal vez sean superfluas, pero de pronto hacen bulla, de pronto hacen bulla. Bueno, entonces, en este momento, decíamos al principio de este programa, hay una tendencia por un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa que se orienta a establecer de manera obligatoria y legalmente el hecho de que cualquier candidato a la presidencia de la República, a la vicepresidencia de la República o a los puestos de diputados pongan ante el tribunal una foto y pongan también una hoja de vida para que se conozcan algunos datos básicos de ellos. Pues hablemos ahora en estos últimos minutos que nos quedan sobre estos aspectos. No se exigen en esos puestos ningún otro formalismo, ni se exigen formaciones profesionales, ni estudios de primaria, secundaria o universitaria. Solo para ser magistrado se exige la condición de ser abogado. En una época no se exigía, siglo XIX, ahora sí. Hay que ser nada más ciudadano común y corriente para poder aspirar a ser electo en esos altos cargos que son de gran responsabilidad, quien dirige el Poder Ejecutivo o quien actúa en la Asamblea Legislativa aprobando leyes, que requieren tener cierta capacidad, sobre todo oficio de lectores, de que saben leer y escribir y entender lo que leen, porque hay gente que sabe leer y escribir, no entiende lo que lee y tampoco sabe hablar por ese motivo, ¿no? Porque no tienen el oficio, no tienen el entrenamiento, la práctica. Y entonces son como ollas vacías las cabezas. Es decir, entonces saben distinguir palabras y eso, pero a veces no tienen idea de los conceptos ni pueden racionalizar. Se puede exigir a un diputado un examen de lectura, un examen de escritura. Bueno, aquí nos estamos preocupando porque pongan una foto y una hojita de vida de lo que han sido, pero nadie se preocupa
de que hagan un examen básico de lectura, de comprensión de lectura, ¿verdad? Eso podría ser interesante, pero en todo caso no se hace eso. ¿Por qué? Porque es un principio democrático, ultra democrático, de que cualquier ciudadano de Costa Rica puede llegar a desempeñar esos puestos. Y también digamos lo que no se necesitan los cargos profesionales para eso. ¿Por qué? Porque hay gente que no teniendo la formación profesional son maravillosos administradores y saben resolver problemas, que es lo importante. Muchas amas de casa, miles de amas de casa, administran sus hogares perfectamente y saben de la matemática del hogar, de las finanzas del hogar, de los gastos del hogar, de los ahorros en el hogar, etcétera. Perfectamente. Y con gran maestría lo hacen. Y sus esposos pueden confiar en ellas y manejan las finanzas de ellas, las poquitas que tengan propias o las del esposo, que también a veces las manejan las señoras, ¿verdad? Eh, bueno, eso es así. ¿Por qué? Porque la vida también enseña a este tipo de cosas a la gente a resolver problemas. Entonces, no exigimos formación profesional, ni siquiera grado de bachillerato para ocupar esos puestos, ¿verdad? Ni siquiera grado de terminar la escuela. En Costa Rica existe una categoría que se llama analfabeta por desuso. El analfabetismo por desuso es aquella persona, o el analfabeta por desuso es aquella persona que habiendo sabido leer y escribir y no practica la lectura ni la escritura, se le olvida escribir y se le olvida leer. Entiende, sí, por supuesto, habla, sí, pero se le olvida leer y escribir. Analfabetismo por desuso se llama esa figura. Bueno, a veces da la sensación de que algunos diputados que llegan al Congreso, a la Asamblea Legislativa, son analfabetas por desuso. Da esa sensación. No estoy acusando a ninguno de los actuales. Da la sensación de que algunos que han llegado a la Asamblea son analfabetas por desuso. Ni leen, ni escriben, ni entienden los proyectos de ley, ¿verdad? Y cuando leen los discursos que les hacen, no saben leerlos. No hacen las puntuaciones, no hacen los descansos, no saben leerlos. A veces uno los ve trabados porque no entienden una palabra que están leyendo y entonces al no entender la palabra como que se pierden el hilo de lo que están diciendo y entonces están hablando como chino. Bueno, eso sucede, eso sí lo he visto yo en la Asamblea Legislativa, diputados que leen documentos que les preparan sus asesores y de pronto se chavaron porque como que no entendieron la palabra que usaron para el contexto que están hablando. Entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones hasta ahora pide a los candidatos que hagan eso y exige, eso sí exige a los partidos y a sus candidatos que presenten un programa de gobierno. Pero veamos un poquito sobre esto, nos quedan unos minutos. El programa de gobierno es muy difícil. Primero, todos los candidatos lo pueden presentar, está bien, y todos los partidos pueden presentarlo y hasta elaboran libros de programas, pero realmente es posible que un programa de gobierno de un candidato que gana la elección se pueda ejecutar. Y yo digo, francamente, no es posible. Hasta este gobierno que está en función, cuando un presidente entraba nuevo, entraba con un presupuesto anual para el año que estaba ejerciendo, por ejemplo, para el próximo año 2022, el presupuesto es el que le aprueban este año en noviembre. El próximo presidente entra con un presupuesto que aprobó el PAC, Partido Acción Ciudadana, de políticas que el PAC quiere desarrollar el próximo año, aunque se le acabe el 8 de mayo del gobierno. Y entonces el nuevo gobierno tiene que seguir con ese presupuesto todo el año, ejecutándolo, haciendo que funcione, que se cumpla. Entonces, todo lo que ofrecieron en la campaña no se puede hacer desde el punto de vista presupuestario. Ha habido un cambio muy importante en la Asamblea Legislativa, que es invertir las sesiones ordinarias y extraordinarias, que son aquellas sesiones de trabajo de los diputados durante una legislatura, un año de gobierno, del 30 de abril al 1 de mayo, del 1 de mayo al 30 de abril, eso es lo que se llama una legislatura, ahí hay sesiones ordinarias y extraordinarias.
La Asamblea siempre ha funcionado con sesiones ordinarias primero. Ya se cambió. Este año empezó a funcionar con extraordinarias el 1 de mayo. El próximo año sigue con extraordinarias el 1 de mayo. Entonces, el gobierno que entra, ahí sí, el próximo año es el cambio importante que hay, es que ese gobierno que entra y el candidato presidencial que llega a ser presidente está obligado a que el 1 de mayo presente como proyectos de ley, cosas que ofreció en su campaña electoral y que ofreció en su programa electoral, en su plan nacional de elecciones para el país. Porque ahora lo puede hacer con proyectos de ley, antes no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque la entrada del 1 de mayo, la Asamblea Legislativa empezaba con los proyectos que tienen los diputados y con la agenda de proyectos que vienen arrastrando los diputados, que eso no se borra, eso sigue funcionando ahí. Y entonces los diputados empiezan a meter proyectos y empiezan a entrar en la cola ahí al final. Por modificaciones de acuerdos políticos entre los diputados, pueden alterar esa agenda y pasar un proyecto de abajo un poquito más arriba o al puro principio. Pero eso es por acuerdos políticos. Pero esa parte ahora ya se borra. ¿Por qué? Porque el nuevo gobierno que va a entrar a partir del 8 de mayo entra con una agenda legislativa vacía, para decirlo de esa forma, y puede poner todos los proyectos de ley que quiera a discutir por los siguientes meses. Este es el cambio importante, radical, significativo que viene para el próximo periodo electoral, de manera que un plan de gobierno ahora tiene sentido, tiene funcionalidad. Antes no, porque eso no tenía razón. Primero porque no se podía hacer, porque de mayo, junio y julio, y después septiembre, octubre y noviembre eran sesiones de los diputados. Entonces el presidente no podía hacer nada literalmente. Se quedaba nada más para agosto, para arreglar algunas cosillas pocas y para noviembre, diciembre, enero y febrero y hasta abril, digámoslo así, los otros 5 meses, y ahí concluía su labor. Aquí no, ahora va de entrada el gobierno con los tacos puestos y ahí sí tiene sentido que los planes de gobierno y las cosas que proponen los candidatos puedan materializarse en proyectos de ley, Ahora sí, pero eso es hasta ahora, eso no ha funcionado antes. Vamos a ver cómo funciona. Aún así, el nuevo gobierno siempre queda amarrado. ¿En qué? En el presupuesto nacional de la República. ¿Por qué? Porque el presupuesto del próximo año se lo impone este gobierno al próximo presidente de la República. ¿Cuál presidente puede salir beneficiado en ese sentido? Solo el PAC si vuelve a reelegirse. Pero aún así hay una ligera contradicción. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se ha reelecto un partido político de Figueres a Duver, de Luis Alberto a Oscar Arias, de Miguel Ángel Rodríguez a Abel Pacheco, de Oscar Arias a Laura Chinchilla, de Guillermo Solís a Carlos Alvarado. Cuando se produce ese continuo de gobierno, el gobierno que continúa nunca en Costa Rica ha dicho voy a continuar la labor del gobierno anterior. Y eso no lo ofrecen en campaña electoral. ¿Por qué? Porque en campañas electorales normalmente los gobiernos son objeto de ataques constantes, de descrédito del gobierno, de la obra que hacen, de descrédito personal de los que están al frente del gobierno, los golpean por todo lado. Entonces, ningún candidato quiere decir vamos a continuar por aquí. Ojo, Carlos Alvarado en cierta forma lo hizo con Luis Guillermo Solís. Fue en ese sentido valiente de decir que iba a continuar. Es el único caso que yo recuerdo, con honestidad lo digo, de darle continuo a un gobierno. ¿Le dio continuidad o no al gobierno? No se ha hecho el análisis político de eso. Los historiadores no hemos hecho ese análisis de si le dio continuidad o no, porque al final también cada voy a usar una frase grosera, cada perro tiene su propia manera de matar pulgas. Aquí cada presidente quiere imponerle también su propio sello
a la casa presidencial y al ejercicio del gobierno. Entonces se liberan de eso, no le dan continuidad a los proyectos, más allá de aquellos que por razones presupuestarias tienen que darle continuidad y no les queda más que empujar eso, ¿verdad? Entonces ahí eso funciona de esa manera. Entonces el único beneficiado para una reelección en este momento con el cambio legislativo de las sesiones ordinarias extraordinarias a mayo es el PAC en el caso de que el PAC llegara a ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque le puede dar continuidad a la obra que está haciendo, por un lado, el gobierno actual en obras públicas y en salud, para mencionar esos dos casos que son relevantes. Y para impulsar las propias ofertas que el candidato próximo o candidata del PAC proponga a los electores, porque ahí sí, con proyectos de ley propios puede darle fisonomía, personalidad, identidad a su próximo gobierno, en ese caso, pero siempre amarrado por el presupuesto que no lo puede modificar hasta el segundo año, que empieza a ser ya presupuesto propio. En este sentido, me parece a mí que hay que avanzar también en algún momento en la historia política inmediata de Costa Rica para que tengamos presupuestos nacionales bianuales de 2 años o trianuales o tetraanuales de 4 años. De manera que la gente sabe que por 4 años va a empujar eso, es más práctico eso, es mejor hacerlo, todo eso se puede hacer. Y se puede hacer de una manera tal que un gobierno tenga 2 años de ejercicio pleno de presupuesto y el otro gobierno también tenga la posibilidad de avanzar con 2 años de propio ejercicio presupuestario. Eso se puede hacer para darle más armonía al engranaje político nacional o institucional, ¿verdad? Que es importante en ese sentido acompañar, porque si no eso es como que dos caballos andan corriendo por distintos lados y jalan el carro en distintas direcciones, ¿verdad? Entonces eso tiene que modificarse en esa dirección. Los planes nacionales que se hacían antes, quinquenales, eso era una farsa, eso era un canto de sirena, eso era un engaño. ¿Por qué? Porque ponían a todo el mundo a trabajar planeando 5 años de desarrollo de una institución. Lo sé porque yo lo hice en la universidad, nos obligaban a nosotros a hacer planes quinquenales de 5 años, el de facultad, después de la universidad, después el de la universidad se pasaba a planificación nacional, se hacía un plan quinquenal y no se podía cumplir. ¿Por qué? Porque el plan quinquenal duraba redactándose casi 2 años y después para ejecutarse no había voluntad política porque la Asamblea Legislativa por lo propio, el presupuesto nacional de la República con lo propio y el gobierno tenía aquello como un canto de sirena ahí, como una cosa ahí para verlo en la pared nada más. Y así seguía funcionando y así siguen funcionando esos planes si no hay un gobierno central poderoso, autoritario que pueda manejar todo de una manera directa en ese sentido. Y en Costa Rica el sistema democrático no nos permite esas cosas de esa forma para poder impulsar con fuerza, con toda la institucionalidad, un plan nacional. En la Rusia soviética, los primeros planes quinquenales funcionaban así. Plan quinquenal y se imponía por 5 años para toda la Unión Soviética. Aquí no se pueden hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos los presupuestos anuales, tenemos los planes de gobierno, tenemos la participación de los partidos políticos, tenemos la participación de los proyectos de ley de todos los diputados y de todos los partidos. Eso es como un arroz con mango, para ser sinceros. Y bueno, y esa es la democracia que tenemos y nos gusta, sí, por supuesto, pero la podemos perfeccionar, también la podemos perfeccionar. Eso es lo más importante que podemos hacer. El presidente que asuma el próximo año va a encontrarse el presupuesto que le imponen este año, pero tiene la iniciativa de iniciar en mayo con sus propios proyectos de ley. El único partido que se puede favorecer más de esto, repito, es Acción Ciudadana porque le da continuidad a la obra que se viene haciendo y hasta la puede decir. Un candidato del PAC perfectamente podría decir: yo quiero que me reelijan a mí como tercer gobierno, esto nunca se ha dado en Costa Rica, pero queremos continuar la obra de Méndez Mata, la obra del doctor Salas, tales y tales cosas que tienen simpatía y confianza de la población nacional.
Bueno, no es que estoy dándole líneas al PAC, ni mucho menos, estoy diciendo cosas que son de la realidad, ¿verdad? Pero eso solo lo puede hacer el Partido Acción Ciudadana, que está en el gobierno y que aspira a un tercer gobierno en ese sentido. Los cambios en las sesiones legislativas que he mencionado pues son importantes también porque va a permitir eso, impulsar proyectos, ¿verdad? Todos los demás partidos tienen la misma posibilidad, todos los partidos tienen la misma posibilidad de ganar las elecciones, eso está claro, ¿verdad? Pero el plan de gobierno como requisito de inscripción que se llegue a obligar no está mal, eso está bien también, pero siempre seguirá siendo un canto de sirena, porque aun cuando un mismo partido pueda reelegirse, ahora vamos a caer ahí, para continuar en el gobierno, el plan de gobierno que ofrezca ese mismo partido, el Partido de Acción Ciudadana, para la próxima campaña, no va a estar diciendo que van a dar continuidad al actual gobierno. ¿Por qué? Porque también en la vida política los partidos que están en el gobierno se distancian de sus gobiernos. En la práctica se distancian y los tienen allá como leprosos, allá metidos, ¿verdad? A la lejanía. Si son buenos, vean a ver qué sacan de eso, pero si son muy criticados, mejor que estén lejanos. Entonces, en ese sentido, se alejan. De manera que el plan de gobierno del PAC para el próximo gobierno no es continuidad de lo actual. Puede ser que eso sea discurso, puede ser que sea palabra del candidato, pero no el plan de gobierno. ¿Por qué? Porque no hay tampoco un plan de gobierno del PAC para continuar los próximos 4 años. No existe, no existe en el gobierno actual. Haya habido una improvisación, como sucede en casi todos los gobiernos, de ejercicio de gobierno, de ejercicio de políticas y de planes de corto plazo, de mediano plazo, pero aquí no hay visión de largo plazo en el país. Y ese es uno de los problemas más importantes de la gobernabilidad nacional. Tenemos que avanzar en ese sentido a ese tipo de cosas, ¿verdad? Para poder mejorar y enriquecer la gestión pública, la gobernanza, como le dicen ahora, la forma de gobernar. Si ahora ya hemos avanzado a la inversión de las sesiones extraordinarias, avancemos en las otras cosas que hemos propuesto, que por lo menos yo me permito pensarlas aquí en voz alta, como la parte de los diputados que hablé la vez pasada, como los planes nacionales de presupuesto nacional de 2 y 3 años que podrían aprobarse de un solo tiro, o podrían aprobarse incluso planes bianuales de 2 años. Eso ahorraría una gran discusión de 3 meses casi en la Asamblea Legislativa y de plata también en esa discusión, pero permitiría también concentrar más la gestión de gobierno y permitir también la posibilidad de que si se aprueban planes bianuales de nacionales de presupuesto, de la misma manera se puedan aprobar planes trianuales, tetranales o pentanales, es decir, que sean de 3, 4 y 5 años cuando haya acuerdos políticos para impulsar obras de gobierno. Vamos a decirlo, si se cree que la obra del ministro Méndez Mata es buena, ¿por qué no asegurar eso con un plan económico que garantice por 3, 4 años más las posibilidades de seguir en esa obra monumental de carreteras que está haciendo él? O en salud, meterle plata 2, 3 años seguidos, de manera que eso no se discute porque ya está acordado para 2 o 3 años. Eso, lo que se hacen son ajustes a eso, y entonces sí, eso podrían implementarse como grandes planes nacionales de desarrollo institucional y nacional en todo su sentido. Obligar a la presentación del plan de gobierno no está mal, eso está bien, pero puede ser irrealizable si no se cambian estos mecanismos para hacer más operable el aparato estatal e institucional. Muy buenas tardes, nos vemos de hoy en 8.